No sé si están hablando, pero no se escucha absolutamente nada. Buenas. Una que sepamos todos. Bueno, damos iniciado entonces. Confirmen que nos escuchan. Sí, hola, buen día. Bueno, bárbaro. Ahí ustedes lo ven, los que están en streaming, ¿lo ven bien? Sí, sí. La presentación por el tema Si de... pueden poner en duplicar presentación para que sea más grande, mejor. Si Ah, no, no eso pasa me nada. parecía, está bien. Por eso preguntaba, perfecto. Ay, ¿y ahora qué hice? Lo rompí. Entra en la presentación, está ahí. Bueno, entonces, esta es la primera clase del módulo, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte un poquito más teórica. Igual me pueden ir frenando cualquier cosa. Yo soy endocrinóloga y especialista en medicina interna, que fue mi primera especialidad que la hice acá, y endocrinología en el Hospital Italiano. Y bueno, ahora cualquier cosa me frenan o cualquier cosa que me quieran preguntar, sí. O los que están en streaming mandan mensajito o me frenan y me lo leen. Bueno, entonces vamos a hablar de todo lo que son los tumores celares. No sé si se ve bien o bajamos la luz o está. Bueno, después igual les paso las diapositivas. Bueno, entonces para hablar de tumores celares nos tenemos que ubicar en dónde en dónde estamos anatómicamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la silla turca? Esto es un repaso para todos, ¿sí? Está marcado con una crucecita negra en la zona de la silla turca donde está la hipófisis. Entonces vemos las relaciones de la hipófisis y entonces cuando hablemos de masas celares vamos a pensar esa masa que vemos en dónde se podría haber originado, ¿sí? Vamos a ver que las principales se van a originar de la adenohipófisis. Esa zona que todos deben de recordar de anatomía que la vieron en los preparados, ¿no? Los límites superiores, entonces tenemos el diafragma de la silla turca, que es una parte de la dura madre, está con el tallo hipofisario, la zona que va a conectar con el hipotálamo y el quiasma óptico por arriba y por delante. Los límites laterales, los senos cavernosos, con el contenido que son las carótidas internas y los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Y en el contacto o límite inferior, el seno esfenoidal, el seno paranasal. Entonces, vemos en este corte sagital por resonancia magnética una imagen normal de la hipófisis, ¿sí? A ver si está marcada. No. Entonces, ven que hay una zona que tiene un brillo más importante, o sea, una parte más hiperintensa, que esa es la neurohipófisis. Lo normal es que la neurohipófisis siempre se ve así con ese brillo característico. También va a depender de la edad del paciente y de otras varias características de que la neurohipófisis se vea más intensa o menos intensa, que igual puede ser normal. Y la adenohipófisis es todo lo que está por delante, ¿sí? Vemos que esto es anterior y esto es posterior, entonces por delante de todo este contenido es la adenohipófisis. Lo que está por debajo de la hipófisis o de la silla turca, entonces, ¿qué era? Este contenido. El seno esfenoidal, ¿no? Con ese contenido aéreo del seno. Y ahí se ven las relaciones, entonces como lo más, vamos a ver característico, el quiasma óptico y el tallo hipofisario. Y acá están esquematizados.
Bueno, y muy importante, vamos a relacionarlo con todo el contenido del seno cavernoso, ¿sí? Como les decía, los pares craneales y la carótida, porque cualquier masa que va a crecer en esta localización, en la silla turca, primero, ¿para dónde va a ir? Primero, hacia los lugares donde va a haber menos resistencia, ¿sí? Entonces, ¿para dónde hay menos resistencia? Como es una estructura ósea, se va a ir para donde no está el hueso, que es hacia arriba primero. Entonces, hacia arriba, que es donde hay menos resistencia, primero va a estar en contacto con el quiasma óptico. Y en general son lesiones de lento crecimiento y que van erosionando el hueso con el tiempo. Entonces, después de un tiempo de crecimiento, puede erosionar el hueso, va a modificar la estructura de la silla turca ósea y puede llegar a invadir hacia los laterales ambos senos cavernosos, con, en general, compromiso primero de los pares craneales. Es raro que la carótida la ocluya, porque la carótida es una arteria en ese trayecto que es de gran calibre y de gran flujo, ¿sí? Para la zona. Entonces, lo que sí va a hacer más frecuentemente es comprimir alguno de los nervios que pasan por ahí. Y si pensamos que si invade hacia abajo, ¿qué síntomas puede tener el paciente? Si comprime el seno esfenoidal, si invade el seno esfenoidal. Sí, puede tener sensación de nariz tapada y puede haber rinorraquia. Una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido cefalorraquídeo que gotea por la nariz, que se llama rinorraquia. Más en tumores muy agresivos, ¿no? No es lo normal, porque como dijimos, lo normal es que vaya para arriba y para los costados. Sí. ¿Cómo? Cualquier estructura puede afectar del seno cavernoso. Bueno, en este corte coronal de resonancia magnética, ¿qué les parece? ¿Es normal o no? Bueno, muy bien. Sí, es normal, sí. Y ahí vemos entonces la hipófisis en un corte coronal con los contactos que decíamos recién. Entonces, todo esto es el quiasma óptico y el tallo hipofisario. Y entonces esto que ven acá es la carótida. Esta es una carótida y acá la otra carótida, ¿sí? Entonces todo esto que estoy marcando es el seno cavernoso de un lado. ¿Sí? ¿Y en esta es normal? Bien, no, hay una masa, ¿no? Ese es un corte sagital por resonancia magnética. Tenemos anterior y posterior, ¿sí? Y vemos que hay una masa tumoral que está invadiendo toda la zona celar, ¿sí? De la silla turca. Entonces vemos por debajo el clivus, ¿sí? Por adelante el seno esfenoidal, por arriba el lóbulo temporal, y seguramente esta masa esté generando invasión y compresión de las estructuras adyacentes, de las que vimos recién. Ahí tenemos la masa, que lo más probable es que sea un adenoma hipofisario. Y esta otra masa, este es un corte coronal, y en estos cortes es donde mejor vemos la invasión al seno cavernoso, ¿sí? Entonces vemos que hacia la derecha la masa tumoral, ¿okay? Ahí está, hacia la derecha está casi englobando la carótida del lado derecho, ¿sí? O sea, está invadiendo el seno cavernoso derecho, y hacia la izquierda está en contacto con la carótida izquierda. Son todos parámetros importantes que le van a servir al cirujano en el caso de que esto sea un tumor quirúrgico. Sí. No, yo lo repito. Recién. No, en general, o sea, él me preguntaba si puede afectar la arteria. En general, no, la arteria no la va a afectar porque es una arteria de gran flujo en ese momento. Serían tumores muy, muy raros y agresivos. Lo que sí va a afectar primero va a ser los nervios. En ese caso, la arteria no la está afectando. El flujo sanguíneo no está comprometido, sí seguramente tenga clínica de afección de un par craneal o de todos los pares craneales. Sí va a tener, o sea, oculomotora y el compromiso del quiasma óptico.
Ahí está. Bueno, entonces cuando hablamos de tumores celares, lo primero que se nos tiene que venir a la mente son los adenomas pituitarios, ¿sí? Es la causa más común de tumores celares y son tumores benignos por definición, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formas de presentación, podemos recordarlo con todo lo que vimos recién de la anatomía, ¿sí? Por eso es muy importante que recuerden y que se ubiquen en dónde estamos pensando cuando hablamos de tumores celares. Entonces, los efectos de masa, ¿qué efectos de masa van a ser? Bueno, dijimos unos de cuando invade hacia abajo, al seno efenoidal, el paciente puede tener sensación de nariz ocupada, rinorrea, rinorraquia, más raro, ¿no? Lo primero que dijimos es que va a afectar el quiasma óptico. Entonces el paciente se puede presentar que tiene alterado el campo visual. ¿Se acuerda cuál era el primer compromiso? Hemianopsia bitemporal. Bien, hemianopsia bitemporal. Eso va a ser lo más común. La primera afectación puede ser cuadrantopsia, que es arriba, o sea, temporal y arriba, superior. Y si progresa la cuadrantopsia, ahí es que es hemianopsia bitemporal. O sea, es por la localización, por a dónde va a comprometer el quiasma óptico, lo primero. ¿Sí? Y como dijimos, también compromiso de pares craneales. También puede ser un incidentaloma. Si hablamos de incidentaloma, cuando es un tumor de hallazgo incidental. O sea, el paciente fue a la guardia por un TEC, le hicieron una tomografía y ahí encuentran un tumor grande. Por ejemplo, grande o chico, ¿no? Pero cosas que pueden pasar. Entonces ahí decimos que es un incidentaloma. Puede ser un tumor, un hallazgo. Y otra forma de presentación muy común es que el paciente consulte por el síndrome hormonal. Por ejemplo, si es un tumor que produce exceso de hormona de crecimiento, ¿qué síndrome es? Acromegalia. ¿Sí? Entonces el paciente por ahí no consulta, pero uno va a ver que tiene el síndrome clínico florido de acromegalia. ¿Sí? Si es un tumor que produce prolactina en exceso, bien, todo el cuadro clínico de hiperprolactinemia, o sea, un prolactinoma va a ser. Y si produce ACTH, Cushing, ¿sí? Enfermedad de Cushing. Y otro síndrome, y otra forma de presentación que puede ser que el paciente tenga déficit, ¿sí? Porque esos tumores grandes que por ahí no producen ninguna hormona, se llaman no funcionantes, van a comprimir el adenohipófisis remanente, o sea, lo que queda de adenohipófisis, entonces va a haber déficit hormonal. Por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Entonces el paciente puede consultar por un cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal, o de hipotiroidismo o de hipogonadismo. Entonces podemos diferenciar que sean masas celares o masas celares hipofisarias y no hipofisarias. Las no hipofisarias son mucho más raras, ¿sí? Y las etiologías pueden ser inflamatorias, como hipofisitis, sarcoidosis, granulomatosis. Pueden ser metástasis, en general de mama. Puede haber aneurismas en la zona, que no nos confundamos que es un tumor y es un aneurisma. Meningiomas, puede haber cordomas, quiste de Rathke y craniofaringiomas. ¿Cómo clasificamos a los adenomas hipofisarios? Según el tamaño, en micro y macroadenomas, según el tamaño de 10 milímetros y según su funcionalidad, como veíamos recién. Entonces, en funcionantes y no funcionantes. ¿Sí? Entonces, los funcionantes, los que van a secretar una hormona en exceso. ¿Sí? Entonces ahí hablábamos de los prolactinomas, de acromegalia, de gigantismo, según si la hipersecreción inicia en la infancia o no. O sea, si es del adulto, va a producir acromegalia. Y si la hipersecreción hormonal de GH inicia en el niño, va a producir gigantismo, ¿sí? Antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Enfermedad de Cushing, tirotropinomas. Un tirotropinoma, ¿qué cuadro clínico va a producir? Bien, hipertiroidismo. Y los gonadotropinomas funcionantes, que son muy raros, van a producir un exceso de hormonas gonadales. Y a la derecha los tumores no funcionantes, lo llamamos así porque no van a producir ninguna hormona. ¿Sí? Lo que más van a producir es un compromiso por invasión a las estructuras adyacentes, que pueden producir hipopituitarismo. Pero ahí les puse cómo se ven histológicamente. La mayoría son de origen gonadotropo, o sea, cuando los tiñen son células que tienen receptores
de gonadotrofinas, o los que se llaman null cell, que son los que no tienen ningún receptor hormonal. Y otra clasificación más nueva es clasificarlos como gigantes a los de más de 4 centímetros. Entonces, según estirpe celular, los podemos clasificar como los adenomas lactotropos, somatotropos, corticotropos, gonadotropos, y así según el estirpe celular. Los más frecuentes, que es lo que les puse en el porcentaje, son los prolactinomas, un 45%. Después siguen en frecuencia la acromegalia, un 20% de estos tumores, ¿sí? Y de por sí la acromegalia es una enfermedad rara, ¿sí? Entonces son tumores poco frecuentes. Después la enfermedad de Cushing, mucho menos frecuente, y después los adenomas no funcionantes. Y también puede haber algunos mixtos que van a secretar 2 hormonas a la vez, en general GH y prolactina. En esta serie de 132 pacientes Argentina, vemos la distribución de los adenomas, vemos que un 58% fueron prolactinomas, después los adenomas no funcionantes, 29 pacientes, y después en acromegalia, 19 pacientes, y la minoría tuvo enfermedad de Cushing. Entonces, repasando, cuando hablamos de causas celares, primero tenemos que ver si es de causa de masas celares, si es un tumor pituitario, o sea, un adenoma hipofisario, un craniofaringioma o un meningioma, que son tumores benignos. Otra causa de masas celares puede ser hiperplasia, ¿sí? Que no sea tumoral, sino que sea una hiperplasia. Podemos tener hiperplasia de las células lactotropas, por ejemplo, en el embarazo, que va a ser algo normal. Hiperplasia de las células gonadotropas o tirotropas. ¿Por qué les parece que puede haber hiperplasia de las células tirotropas? En el hipotiroidismo, ¿sí? O sea, el hipotiroidismo, la glándula primaria no secreta hormonas tiroideas en la cantidad necesaria, entonces la TSH va a estar aumentada para tratar de estimular esa glándula tiroides, y eso va a estimular el crecimiento de las células tirotropas hipofisarias. Después tumores malignos, que pueden ser células, los tumores de células germinales, sarcoma, cordoma o carcinoma, que son muy raros, y la mayoría de la zona en general son benignos. Como decíamos, metástasis también puede haber, de mama y pulmón, los más frecuentes, quistes, el quiste de la bolsa de Rathke, quistes aracnoides y quistes dermoides. También podemos tener un absceso pituitario. Hipofisitis también es algo que podemos pensar, en general es una enfermedad sistémica, pero la primera manifestación puede ser hipofisitis. Y una fístula arteriovenosa también. Bueno, cuando hablamos de genética, no se sabe exactamente qué gen es el que está mutado, pero hay algunos genes sí conocidos que se sabe que producen adenomas hipofisarios. Por ejemplo, el gen del MEN1, de la neoplasia endocrina múltiple, es un gen supresor de tumor que está mutado en este síndrome, y sabemos que se asocia con tumores de paratiroides, de páncreas y pituitarios, por eso las 3P. Después, el otro gen conocido es la mutación activante de la GS, la subunidad alfa, que se encuentra en 40% de los somatotrofinomas, o sea, de acromegalia, y la otra mutación conocida es la de AIP, que se asocia a adenomas familiares. En general también acromegalia o prolactinomas, y que se vieron que son tumores más agresivos y de presentación en más jóvenes. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué vamos a pedir en estos adenomas para ver primero qué tumores? ¿Sí? Entonces, si estamos pensando en acromegalia, vamos a pedir GH y IGF-1, ¿sí? Pero la GH sabemos que no es tan sensible. Entonces, si queremos ver GH, tenemos que hacerlo con el test de tolerancia oral a la glucosa GH. Entonces, lo primero va a ser la IGF-1, que sí nos va a servir de screening. En general, cuando hablamos de dosaje hormonal, se repite, no es que con una sola y ya está y descarta, no. Para seguimiento también, sí, para diagnóstico y para seguimiento. Ahora igual lo vamos a ver bien cuando veamos acro. IGF-1. El test de tolerancia oral a la glucosa de GH. Ahora lo vamos a ver bien cuando pasemos a acromegalia. Después en prolactinoma vamos a pedir prolactina, enfermedad de Cushing, el cortisol libre urinario de 24 horas o el cortisol salivar nocturno.
La prueba de inhibición con dexametasona, ¿sí? Que se le da al paciente dexametasona la noche anterior y a la mañana siguiente se mide el cortisol. La respuesta normal es que esté bien bajo el cortisol. Si está alto, o sea, si no inhibe, significa que hay un exceso. El test de estímulo con ACTH y en los tumores secretores de TSH, la medición sola de TSH no nos va a alcanzar para diagnosticar, entonces sí o sí tenemos que medir también hormonas periféricas. Perdón, hormonas periféricas, TSH y T4 y T3. Bueno, entonces siempre pensar primero en ese tumor celular, si es un adenoma o si es otra cosa que no sea un adenoma hipofisario. Entonces, como dijimos, puede haber causas fisiológicas, por ejemplo, en el embarazo, en el hipotiroidismo primario, en el hipogonadismo primario, que van a ser una hiperplasia, no va a ser una masa tumoral, ¿sí? Y no olvidarnos de las causas inflamatorias. Entonces, repasando, cuando dijimos que el tumor invade hacia arriba, el paciente se va a consultar primero por una hemianopsia, que en general era bitemporal. Cefalea es otro de los síntomas que el paciente puede consultar por tracción de la dura madre, puede haber hidrocefalia, y cuando invade hacia lateral, parálisis oculomotora con diplopía. Y hacia inferior, rinorrea por la fístula del líquido cefalorraquídeo. Rinorrea o rinorraquia, se dice. Entonces, repasando, la primera alteración es la cuadrantopsia, ¿sí? No sé si se acuerdan bien de este dibujo, que ejemplifica bien cómo van las vías ópticas. Entonces sabemos que por la localización de estos tumores que van a comprimir acá en el punto número 2, lo primero que van a producir es cuadrantopsia superior externa. Y si el tumor sigue comprimiendo, sigue progresando, va a hacer una hemianopsia bitemporal. Y si la compresión continúa y sigue, puede llegar a haber ceguera total. Recuerden cómo se hace, esto es algo que podemos hacer muy fácilmente en el consultorio o en la cama del paciente, que es el examen visual por confrontación, ¿sí? O sea, habitualmente pedimos la campimetría computarizada para que ya quede diagnosticado, pero siempre en el consultorio lo podemos hacer sencillamente con el examen del campo visual por confrontación. Y con eso podemos diagnosticar esto. Otra de las formas de presentación puede ser epilepsia del lóbulo temporal. Si el tumor es un tumor grande que puede comprimir y puede estar en contacto con la zona temporal, es frecuente que el motivo de consulta sea epilepsia. Bueno, esto más o menos es lo que fuimos diciendo, las manifestaciones clínicas que pueden ser las cefaleas, incluso en microadenomas también, ¿sí? O sea que no va a ser solo por el grado de invasión hacia arriba o hacia los costados, sino que un tumor pequeño puede producir cambios en el líquido cefalorraquídeo, cambios en la presión, y eso puede traccionar la dura madre y ya producir cefalea. Después los síntomas visuales, alteración del campo visual es la más frecuente, como decíamos, la hemianopsia bitemporal. Y no olvidarnos del efecto tallo, que es que un tumor va a comprimir el tallo. Entonces, al comprimir el tallo hipofisario, la manifestación clínica va a ser también florida de todos déficits hormonales. Y recordar que la prolactina es la única hormona que tiene una regulación negativa. O sea, sabemos que está el eje hipotálamo hipofisario glandular, que todos tienen el estímulo positivo de hipotálamo de hipófisis y la retroalimentación negativa. En cambio, la prolactina es el único eje que está regido por una inhibición, que es la dopamina que lo inhibe. Entonces, cuando no hay dopamina, la prolactina sube. Y siempre evaluar y pensar en tumores, más que nada, ahora sí en tumores grandes, o sea, en macroadenomas, el evaluar todos los ejes para diagnosticar un hipopituitarismo que no está diagnosticado, o cuando están afectados todos los ejes sería un panhipopituitarismo. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? En la mujer, todo de hipogonadismo, amenorrea y oligomenorrea, en el hombre disfunción eréctil y hipotiroidismo, hipocortisolismo y el déficit de GH, que en general en el adulto no va a producir ningún síntoma, más en el niño, o sea, si es un tumor que se presenta en el niño, si él puede tener déficit de talla, por ejemplo. Entonces, en cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a evaluar primero bien las imágenes, ¿sí? Como les fui mostrando, entonces vamos a pedir una resonancia magnética de región celular. Se pide así, si piden resonancia magnética de encéfalo,
no va a servir de nada, ¿sí? Porque no hizo foco en la región celar, que es una región, como vimos, muy chiquitita de todo. Entonces, se pide resonancia magnética de la silla turca o de región celar. Y siempre es con contraste, porque estos tumores a veces no se ven bien si no hay contraste, ya que realzan con contraste. Y después vamos a evaluar todo el perfil hormonal para evaluar si es un tumor secretor o no secretor, ¿sí? Eso igualmente, si es secretor, lo vamos a ver primero, o sea, va a estar primero nuestra sospecha diagnóstica porque va a estar el cuadro clínico, ¿sí? O sea, en general ustedes interrogan y el paciente ya tiene síntomas, quizás no consultó porque no se dio cuenta o no le dio, no le prestó atención, pero en general si interrogan, cualquier déficit hormonal o también hipersecreción, lo pueden sacar con la clínica. Entonces ya van a tener la sospecha diagnóstica antes de tener las hormonas. Y si es un macroadenoma, le vamos a pedir el campo visual computarizado. Una pregunta, la parte molecular, digamos, la parte genética, además que hablamos, ¿todo eso se pide o no es frecuente pedirlo? No, eso no se pide de inicio, lo vamos a pedir nada más una vez o sea, que ya, si ya tenemos el diagnóstico, por ejemplo, si el paciente ya se operó, que tiene un prolactinoma y además al interrogatorio nos dice que tiene muchos familiares con tumores, los mismos tumores con prolactinomas, ahí sí le podemos pedir, por ejemplo, la mutación AIP. Es importante en esos casos sí hacer el diagnóstico porque si eso, como son, según la herencia, si es autosómico dominante, uno lo puede agarrar a tiempo al saber que toda la familia tiene esa mutación. Pero no es algo que se pide de rutina, ¿sí? Primero lo importante es diagnosticar qué tipo de tumor es y realizar el tratamiento. Claro, pero no es Y algo que tenga, por ejemplo, implicancia terapéutica o algo por el estilo, lo que sea, no, parte genética. Bien, no, o sea, la implicancia sí es agarrarlo a tiempo cuando es claro. el caso. Entonces, Screening. solamente lo vamos a sospechar cuando tiene muchos familiares, ¿sí? O si es un menuno, o sea, si sospechamos menuno, porque nos cuenta que también tuvo un adenoma paratiroideo y también tuvo un tumor bronquial, ahí sí tenemos que pensar en menuno y ahí sí es importante hacer diagnóstico de menuno y ahí se pide el gen. Pero no es que a todos los pacientes con un tumor hipofisario se le va a pedir gen menuno, no. ¿Sí? Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces, cuando hablamos de hipopituitarismo, es es un déficit hormonal de uno o más ejes debido a la enfermedad hipofisaria o hipotalámica. Entonces, cuando hablamos de hipogonadismo, va a ser un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Ya que FSH y LH van a estar bajas. Es el déficit hormonal más común debido a la compresión hipofisaria tumoral. ¿Sí? Como dice ahí en el círculo, primero se afectan el eje somatotropo y el gonadotropo, o sea, un tumor que invade, primero va a afectar es el eje de GH y el eje gonadal. Y por último, el ACTH y el ATCH, ¿sí? Ya que están más guardados porque son los ejes más vitales. Entonces, si es hipogonadismo, va a tener, puede consultar por baja libido, por astenia, por infertilidad o disfunción eréctil, y en las mujeres por amenorrea, oligamenorrea, infertilidad y síntomas climatéricos. Sí. Sí. Claro, acá hablamos de hipopituitarismo. Primero se afecta el eje somatotropo y gonadotropo cuando hablamos de hipopituitarismo por una masa tumoral. Entonces, la lesión puede ser hipotalámica, cuando no se producen los factores liberadores, puede ser una lesión del tallo, cuando van a estar alterado la transmisión de los factores hipotalámicos a la hipófisis, o puede haber una lesión hipofisaria, cuando no se producen las hormonas hipofisarias. Bueno, esto ya lo voy a ir pasando porque es lo que más o menos fuimos viendo. Y el cuadro clínico, recordemos que puede ser del déficit hormonal o de la hormona, ¿sí? Entonces, lo más frecuente de hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal, y también va a cambiar la forma de presentación si es agudo o crónico. En general, los pacientes van teniendo síntomas crónicos de déficit hormonal y no consultan, ¿sí? Ya que no lo van, o sea, es menos frecuente que consulten ya que no lo notan. Como es algo insidioso, y cuántos ejes están afectados. Si están más de 2 afectados, podemos hablar de panhipopituitarismo. ¿Quieren preguntar algo?
Bueno, cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria, si es aguda y total, puede ser una crisis adrenal el paciente, ¿sí? Que es una emergencia endocrinológica la crisis adrenal. Y si es crónica, el paciente va a consultar por anorexia, por astenia, pérdida de peso, disminución de la libido, hipoglucemia y también puede haber eosinofilia. Para el diagnóstico, pedimos cortisol basal, que menos de 4 en 2 oportunidades. Y la CTH puede estar normal o baja. A diferencia de la forma primaria, no hay crisis salina, no hay deshidratación, no hay hipovolemia, no hay hipercalemia. ¿Sí? Recuerden que lo que está afectado es la hipófisis, no la glándula suprarrenal. Entonces el eje de aldosterona va a estar bien. No hay hiperpigmentación, ¿sí? Ya que el tema nada más es de hipofisario. Puede haber hiponatremia, sí, por CIJAD, pero no por insuficiencia, no por el déficit de adrenalina ni de aldosterona. Si el cortisol basal es más de 17 es normal, y entre 4 y 17 hablamos de valores indeterminados. Pero también vamos a tener en cuenta todo el cuadro clínico. Si ya tiene síntomas de astenia, viene con anorexia, hipoglucemia, si ya tiene bastantes síntomas y encima tenemos un tumor grande y un cortisol de 10 o de 9, listo, ya está, es bajo, le damos tratamiento suplementario. Además acá lo importante va a ser tratarlo para evitar cualquier crisis o cualquier complicación. Y por último, bueno, no lo mencionaba mucho porque antes hacíamos mucho el test de estimulación con ACTH para ver la indemnidad de la glándula, pero hace 3, 4 años que no hay más ACTH en el país, entonces no podemos hacer más este test, que se llama el test de Synacten. ¿Sí? Entonces le dábamos una ampolla de ACTH vía inyectable y medíamos el cortisol. La respuesta tenía que ser que el cortisol suba, ¿sí? Si no subía, era que la glándula suprarrenal no estaba indemne. Pero nos podemos arreglar bien sin tenerlo, ¿sí? Como les decía, más que nada con la clínica. Bueno, este era otro motivo de consulta. Y cuando hablamos de apoplejía hipofisaria, es un sangrado interno y repentino que se desarrolla en un adenoma hipofisario ya preexistente, ¿sí? En general por cambios de tensión en el paciente, cambios en la volemia, en general se asocia a pacientes de mayor edad y va a haber cefalea intensa, pérdida súbita de la visión, ¿sí? Porque es un aumento de la masa hipofisaria que es de aparición súbita, con alteración en la motilidad ocular y trastornos en la conciencia. Menos frecuente es que haya compromiso hipotalámico. Entonces es un infarto hemorrágico agudo. Los factores predisponentes, como les decía, tumores hipofisarios previos y también en el posparto por la hipovolemia, o sea, un posparto con hemorragia abundante. Cosas más que pasaban antes, la verdad es que esto ya es raro, nunca escuché que esto pase ahora, pero bueno, puede pasar por ahí en una paciente que tuvo un parto muy complejo en el campo o en algún lugar con menos acceso a la salud, y varios meses después del parto no pudo amamantar y comienza con astenia y con hipotiroidismo y no se diagnostica, ¿sí? Cosas que pueden pasar. Entonces también pensar siempre en los antecedentes de la enfermedad actual, cómo fue, si tuvo algún trauma, si tuvo una hemorragia, como para pensar en que pueden pasar estas cosas. Si no lo pensamos, tampoco lo vamos a diagnosticar. En esta imagen es un corte sagital por resonancia magnética, ¿sí? Esto es posterior y esto es anterior, y vemos hiperintenso la hemorragia de un adenoma. O sea, el adenoma igual se ve que es grande, o sea, el adenoma es todo esto, y en el medio está la hemorragia. Entonces, para el diagnóstico podemos tener síntomas visuales, siempre evaluar la agudeza visual, el campo visual por confrontación o computarizado, evaluar motilidad ocular. Pues sabemos que puede comprometer los pares 3, 4 y 6, porque son los que pasan por ahí. Y en la evaluación hormonal, siempre recordar de evaluar el exceso y el déficit de las hormonas. Y en el diagnóstico por imágenes pedimos resonancia de región celular con contraste. Bueno, cuando hablamos de craniofaringioma, es un tumor benigno que en general es mixto, o sea, tiene partes sólidas y partes quísticas. Y tiene la edad de presentación, tiene 2 picos de incidencia, uno en la infancia y la adolescencia y otro en la edad media.
Es un tumor que deriva de restos embrionarios de la bolsa de Rathke, y la presentación clínica puede ser por cualquiera en realidad de las cosas que dijimos antes. Sí, puede haber cefalea, va a ser lo primero, pero puede haber cualquier compromiso hormonal por invasión de la adenopófisis, entonces por eso se dice hipopituitarismo, y también es muy frecuente diabetes insípida, ya que va a invadir no solo la adenopófisis, sino también la neurohipófisis o el tallo hipofisario, produciendo diabetes insípida. Acá tenemos imágenes de cráneo-faringiomas. Esto es corte sagital, este, y acá tenemos un corte axial. Y este de arriba a la derecha, un corte coronal. Como vemos, son tumores con áreas quísticas y sólidas. Y acá tenemos otro cráneo-faringioma en el corte coronal, también se ve como quístico. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar cada eje cuando sospechamos hipogonadismo? Entonces, si queremos evaluar el eje somatotrofo o somatotropo, sabemos que el déficit de GH en adultos en general no va a producir síntomas, pero podría producir astenia principalmente. Y el retardo de crecimiento de niños sí va a ser algo más notorio. También puede alterar la masa muscular, ¿sí? Con sarcopenia o aumento de la masa grasa, o sea, obesidad central, y disminución en la calidad de vida, menor vitalidad y energía. Lo que nos juega en contra es que la hormona de crecimiento, si la tendríamos que dar, es una hormona carísima, es un tratamiento que no es accesible para nosotros, ¿sí? Vale como 200.000 pesos por mes, o sea, algo que nadie va a poder sostener, o no sé si más, no sé si me quedo corta. Entonces, en general, la sustitución de hormona de crecimiento sí se hace en niños, pero en adultos no. Igual no les digo que no está, sí está la guía. Si quieren leerla, está la guía de sustitución de hormona de crecimiento en adultos, existe. Bueno, cuando queremos evaluar el eje gonadal, vamos a tener LH y FSH inapropiadamente normales o bajas con las hormonas periféricas bajas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en la mujer estradiol bajo y en el hombre testosterona baja. Y si pedimos LH-FSH van a estar normal o baja, ¿sí? Con eso ya diagnosticamos un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Recuerden que si la testo, por ejemplo en el varón la testo es baja, LH y FSH deberían estar aumentadas, lo normal, como la respuesta fisiológica, ¿sí? En cambio en estos cuadros va a estar todo bajo. Y los síntomas van a ser lo que dijimos, bueno, en la mujer primero la alteración del ciclo menstrual, disminución de la libido, y en el varón disfunción sexual o disminución del vello o ginecomastia. Para evaluar el eje tiroideo va al mismo principio, ¿sí? Recordando el eje hipotálamo hipofisario, es que si pedimos TSH solo no va a servir. ¿Sí? Recuerden que siempre que queremos evaluar el eje tiroideo, el eje central, con TSH solo no nos va a alcanzar, tenemos que pedir T4. ¿Sí? En general T3 no, o sea, salvo que sospechemos una hiperfunción, T3 no. T4 y en general T4 libre, ¿sí? T4 libre o T4 total es lo que más nos va a servir acompañado de TSH. Entonces si tenemos una T4 libre baja y una TSH normal, ya está, es un hipogonadismo central, ¿sí? Porque recuerden que lo normal es que si tenemos la T4 libre baja, la TSH va a estar alta, tratando de estimular esa glándula que no funciona. ¿Quieren preguntar algo de esto? Ya saben. Bárbaro. Bueno, y en cuanto al eje adrenal, vamos a tener lo mismo, cortisol bajo y una CTH baja, que no estimula. Para el eje de prolactina, recordemos la dopamina es el factor inhibidor, entonces cuando no hay dopamina, la prolactina va a estar aumentada. Bueno, entonces, como les decía, el interrogatorio y el examen físico van a ser súper importantes en estos cuadros y ya nos van a dar una sospecha diagnóstica muy importante, ¿sí? Por ejemplo, si es un tumor corticotropo, o sea, que produce ACTH, vamos a tener un cuadro de Cushing, si el paciente va a estar con un síndrome de Cushing florido, entonces ya lo vamos a sospechar desde el principio por el examen físico, por el interrogatorio. ¿Sí? Si pensamos en un hipogonadismo, también le vamos a hacer interrogatorio pensando en un hipogonadismo y ya va a ser más fácil. Sí. No, porque la dopamina actúa a nivel local. No, pedimos la prolactina. Sí, solo prolactina.
Bueno, en cuanto a la evaluación de la función tiroidea, la T4 es el marcador más confiable para diagnóstico de hipotiroidismo secundario, por los que les decía recién. Vamos a tener T4 libre y T4 total bajas y TSH baja o inapropiadamente normal, ¿sí? Y la T3 no hace diagnóstico habitualmente, ¿sí? Así que no pidan T3 que no hace falta. En la mujer, la regularidad de los ciclos menstruales, eso ya de por sí, si la mujer menstrua, sabemos que está indemne el eje gonadal. Y en el varón va a ser más difícil que consulte por esto, pero bueno, en general el hipogonadismo consultan más que nada por astenia, por falta de energía y también pueden referir disfunción eréctil. Esterilidad sería algo de un motivo de consulta mucho menos frecuente, pero también puede estar. ¿Sí? Bueno, paso. Y el tratamiento del panhipopituitarismo va a ser la sustitución hormonal. ¿Sí? Entonces, si queremos sustituir el eje de cortisol, le vamos a dar hidrocortisona en dosis fisiológicas. ¿Sí? Recuerdan que la hidrocortisona tenía fisiológicamente el primer pico a las 8 de la mañana o al despertar, y un segundo pico a la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, en general la dosis sustitutiva es 15 a 20 miligramos día, igual es por peso, se ajusta por peso. Le damos la mayor dosis a la mañana, al despertar, y una dosis más baja a la tarde. ¿Sí? Lo estándar es 10 miligramos, hidrocortisona 10 miligramos a las 8 de la mañana y 5 miligramos a las 16 horas. También se podría dar deltisona, 4 miligramos a la mañana, que sería un equivalente, y la deltisona sabemos que tiene una vida media que alcanza para todo el día, así que con una deltisona 4 miligramos a la mañana también puede ser, sí. Bueno, después para el eje de tiroideo le vamos a dar levotiroxina, esa es la dosis habitual, pero en general vamos a buscar darle levotiroxina para tener una T4 libre en rango normal. ¿Sí? O sea, ahí la TSH, olvídense, ¿sí? Ahí puede haber un error si piden TSH y se basan en TSH para titular la dosis. ¿Sí? Le damos la dosis para tener una T4 normal. Y en cuanto al hipogonadismo, en el varón se sustituye con testosterona, que en general es en gel, una dosis diaria, y en la mujer le vamos a dar estradiol y progesterona, que es en general anticonceptivos orales, que ya vienen con la combinación, según edad, si es en edad fértil. Si ya es una mujer que está en la edad de la menopausia, no le vamos a dar ninguna hormona. Bueno, pasando un poquito a acromegalia, sabemos que es el síndrome clínico. ¿Quieren preguntar algo? Sigo. Síndrome clínico caracterizado por la elevación crónica e inapropiada de la hormona de crecimiento, produciendo el crecimiento exagerado acral, alteración de la función visceral y trastornos metabólicos. La GH estimula la secreción hepática del factor de crecimiento insulinosímil, que era lo que les decía, de IGF-1. ¿Sí? Ahí está, que lo produce el hígado. Y sabemos que la acromegalia es una enfermedad rara por lo poco frecuente. ¿Sí? En general, el retraso en el diagnóstico está descrito, es que es de 7 a 10 años. O sea, el paciente no es que no consultó nunca al médico. Cuando le preguntan, en realidad ya consultó un montón de veces, en los últimos 10 años fue al médico muchas veces por distintas cosas y nadie le diagnosticó la acromegalia. ¿Sí? Entonces, bueno, enfermedades raras, ahí está la incidencia y la prevalencia, y en general la edad del diagnóstico es desde los 30 a los 50 años, y recordemos que en la infancia se llama gigantismo. Entonces, los cambios faciales más característicos, si quieren esto lo paso, como quieran. Por esto más de semiología, ¿no? Sí, dale, les paso las diapos. ¿Sí? O sea, muy característico, no sé si tuvieron algún caso, pero bueno, el crecimiento óseo, que es la hiperostosis frontal del surco superciliar, y también toda la hipertrofia de partes blandas, ¿sí? Labios, lengua, la laringe. Entonces con la laringe también puede haber cambios en la voz, que se llaman la voz, una voz más grave, hipertrofia parotidia, todos cambios que podemos ver. Y el prognatismo. ¿Sí? Estos los puse porque son pacientes que dieron el consentimiento, que son dos mellizos, que uno tiene acromegalia y el otro no. ¿Sí? Ven los cambios en dos hermanos mellizos, como se le marca el surco, ¿sí? O sea, se lo ve más abotagado, ¿no? Todo está con hiperplasia y hipertrofia. Entonces, lo característico, el crecimiento de manos y pies, que lo tienen casi todos, el cambio en las facies,
el crecimiento mandibular, la maloclusión, muchas veces el dentista los diagnostica, ¿sí? Pacientes consultan por algún problema en los dientes separados, y el dentista dice, bueno, no es normal tener todos los dientes separados, más que nada si no lo tenía de antes, ¿no? Hipertrofia de tejidos blandos, macroglosia, organomegalia, o sea, todos los órganos van a estar agrandados, ¿sí? O sea, por esta GH y GF1 va a actuar en todos los órganos. Artralgias es otro motivo de consulta muy frecuente. En general, si revisan toda su historia clínica, el paciente fue varias veces al traumatólogo porque tenía artralgias de varias articulaciones simétricas y bueno, había algo sistémico. Y después los otros síntomas que están ahí son más que nada de hipogonadismo, ¿no? Y la acromegalia, lo importante es que se asocia a enfermedades cardiovasculares, y eso es lo que le va a dar la morbimortalidad al paciente, ¿sí? Por eso es importante diagnosticarlo a tiempo para tratar la morbilidad cardiovascular y prevenir la muerte. Entonces, a nivel cardiovascular va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, cardiomegalia, cardiomiopatía, hipertensión arterial, mayor predisposición a insuficiencia cardíaca congestiva. La parte pulmonar o la morbilidad pulmonar también le va a dar complicaciones con síndrome de apnea del sueño por hipertrofia laringea, porque va a estar engrosado labios, lengua, todo eso que predispone al SAOS. Y a nivel del metabolismo, en general hay más diabetes y trastornos lipídicos. Entonces, cuando hablamos de acromegalia, para el diagnóstico tenemos que pensar si la GH, el exceso de GH, viene de un adenoma hipofisario, como la primera, o en la segunda, el exceso de GH es extrapituitario, o sea, hay un tumor fuera de la hipófisis que está produciendo GH, que es mucho más raro, o hay un exceso de GH-RH, todavía más raro, ¿sí? O sea, son cosas muy raras, pero bueno, pueden estar, así que siempre pensarlas. Entonces, si es un adenoma hipofisario, ahí es donde podemos pensar en los síndromes familiares, el MEN1, y si es un tumor extra hipofisario productor de GH, ahí en general la localización es pancreática. Y si es un tumor productor de GH-RH también. En general están asociados a síndromes paraneoplásicos, en carcinoides bronquiales, en tumores de páncreas, de pulmón de células pequeñas, en adenomas adrenales, carcinoma medular de tiroides o feocromocitoma. Entonces, la causa más frecuente, el 95% de los casos, es un adenoma hipofisario secretor de GH, ¿sí? Y la mayoría son hipotalámicos, ¿sí? De los ectópicos, la mayoría son carcinoides bronquiales o después gastrointestinales y páncreas. El resto son mucho menos frecuentes. Para el diagnóstico etiológico, entonces son tumores esporádicos productores de GH, hipofisarios, y pueden ser microadenomas o macroadenomas. En la acromegalia la mayoría son macroadenomas. Bueno, esto lo voy a ir pasando. Por ahí es importante que la deficiencia más frecuente es gonadal, ¿sí? Cuando hay compromiso de la hipófisis por compresión, y el compromiso de TSH y de ACTH es más raro, ¿sí? Y hiperprolactinemia puede estar en conjunto con la secreción de GH. En el 30% de los pacientes son tumores mixtos que secretan GH y prolactina. El cuadro, como les decía, es insidioso, muy lento, entonces por eso hace que el retraso en el diagnóstico, y los síntomas están en relación a la magnitud de la hipersecreción. Bueno, esto lo voy pasando. Acá también, más o menos lo que les fui diciendo. Esta es una campaña publicitaria, no sé si la vieron, hace 3 años me parece que fue, que estaba en la vía pública para concientizar a la población, la hizo la Sociedad Argentina de Endocrinología, sobre el diagnóstico, ¿sí? Ya se cree que hay subdiagnóstico, también, para tratar de evitar todo el retraso en el diagnóstico que hay. Entonces, bueno, más que nada lo que tenemos que hacer es educación entre nosotros para que estos cuadros no pasen desapercibidos.
Acantosis nigricans también es otro de los cuadros que podemos ver, o sea, de los signos que podemos ver en el cuadro clínico. Aumento del crecimiento del pelo, del vello, rasgos faciales toscos, la macroglosia, que es la lengua agrandada, nariz prominente, y los cambios del cartílago de laringe, que es lo que van a producir la voz ronca y profunda. En cuanto al compromiso sistémico, en un paciente que recién diagnosticamos vamos a hacer screening para evaluar bocio, pólipos de colon con una videocolonoscopía al diagnóstico y después también periódicamente, porque sabemos que hay mayor incidencia de cáncer de colon ya que hay más pólipos colónicos. Hepatomegalia y cardiomegalia, hipertensión arterial y arritmias y enfermedad coronaria, importante diagnosticar por la morbimortalidad que genera. Este es otro caso conocido del libro de Williams, donde vemos un paciente con un cuadro clínico florido. Vemos el prognatismo con el maxilar prominente, la nariz y la hiperostosis frontal. Entonces, las comorbilidades va a ser lo más importante que detectemos para evitar la morbilidad del paciente. Entonces, el SAOS tiene una alta prevalencia, la enfermedad cardiovascular, cardiomegalia, arritmias, por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en general es muy común las arritmias, la prolongación de QT, diabetes de tipo 2, artritis, síndrome del túnel carpiano, bocio tiroideo, nefrolitiasis, bueno, los pólipos de colon y la hepatomegalia y el hipogonadismo son todas las comorbilidades de la acromegalia. Entonces, para el diagnóstico, vimos que GH aislada no es de utilidad para el diagnóstico ni para el seguimiento, ¿sí? Lo que sí sirve más es medir IGF-1. Entonces, para hacer screening, le vamos a pedir IGF-1 y para confirmar, ahí es cuando pedimos la PTOG o TTOG, que es el test de tolerancia oral a la glucosa con medición de GH. Esto nos confirma, ¿sí? Se mide, se hace el test de tolerancia oral a la glucosa normal, que al paciente se le dan 75 gramos de glucosa, y se mide GH basal a los 30 minutos, a los 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos. O sea, la duración es la normal, hasta los 120 minutos, pero acá se le va haciendo extracción de GH cada media hora. Si en alguno de esos tiempos la GH da más de 1, ahí es acromegalia, ¿sí? O sea, lo normal es que una sobrecarga de glucosa suprima la GH. Sí, nanogramos por mililitro. ¿Se usan otros test o siempre No, se estos usa el dos. test de la... No, estos dos se usan. Se usa solo el test de tolerancia oral a la glucosa. Sí, ¿Y o en sea, pacientes diabéticos? se lo puede, o sea, en pacientes diabéticos se podría hacer igual si es una diabetes compensada, o se puede hacer igual, pero en general en estos casos es más complicado y se acude a IGF-1, o sea, no hay otro test para hacer. Tenemos medición de GH y de IGF-1. Y después, bueno, uno en esos casos tiene que ver todo el cuadro clínico, ¿sí? La imagen y todo el cuadro clínico. Y después, bueno, buscar la etiología. Sí, en esos casos es cuando nos tenemos que rebuscar con todo lo que es la clínica. ¿Sí? Muy bien. Y el IGF-1, siempre cuando vemos el resultado, en el cuadro, el valor de referencia es por edad. ¿Sí? Ahí lo aclaran, pero bueno, siempre igual, cuando ven un resultado de IGF-1, valor de referencia, lo buscan por edad, y si está aumentado, ya es un alto predictor de acromegalia. Entonces pedimos IGF-1, que también se llama somatomedina C, GH basal y el test de tolerancia. Si es más de 1, es acromegalia. Para las imágenes tenemos la resonancia magnética, que la mayoría vimos que son macroadenomas, pedir el campo visual si es un macroadenoma, y evaluación del resto de los ejes hipofisarios para evaluar hipopituitarismo. Y siempre evaluar las comorbilidades al diagnóstico.
Entonces le vamos a pedir examen funcional respiratorio, ecocardiograma, ecografía de tiroides, colonoscopia y examen prostático. Entonces, GH nos sirve como valor absoluto, aunque menos de 0,3 tiene buena correlación negativa. Es útil la prueba de tolerancia y es un desafío en situaciones de diabetes no controlada, lo que decía acá el compañero. En enfermedad renal o enfermedad hepática también es un desafío, o pacientes que reciben estrógenos, ya que sabemos que los estrógenos estimulan a la GH. La IGF-1 es un buen test diagnóstico. Los valores bajos puede haber en enfermedad hepática y en renal y en diabetes no controlada. Y también va a estar alterada por estados, según el estado de nutrición, por estrógenos, corticoides o niveles de levotiroxina, que si está aumentado, más que nada un hipertiroidismo, va a afectar el nivel de IGF-1. Entonces, cuando pedimos dosaje de IGF-1, sería para screening, ¿sí? Primero, si ya lo sospechamos por el cuadro clínico, ahí le pedimos IGF-1. También lo vamos a pedir ante el hallazgo de una masa celular, vamos a pedir IGF-1. Y si no hay clínica, pero el paciente tiene comorbilidades asociadas, tiene diabetes tipo 2 o apnea del sueño, artritis, hipertensión, hiperhidrosis, o sea, no, lo sospechamos, lo podemos llegar a sospechar igual por todo el cuadro clínico de comorbilidades asociadas, más cuando tenemos todas juntas, ¿no? Bueno, y ya le fui diciendo, los síndromes genéticos. Entonces, para la sospecha clínica de acromegalia, primero pedimos la IGF-1. Si está elevada, lo confirmamos con la prueba de PTOG, o sea, de medición de GH con PTOG. Y si hay una inadecuada supresión de GH, ahí es donde vamos a pedir la imagen. ¿Sí? O sea, en general, para todos los tumores es así. Primero confirmar la parte hormonal o bioquímica y después ir a ver la imagen. Y si en la resonancia tenemos un adenoma de hipófisis, bueno, ya confirmamos que es una acromegalia por un adenoma de hipófisis. Si no hay masa hipofisaria, ahí donde vamos a pedir tomografía de cuerpo entero buscando un tumor extrahipofisario. Y si todo eso, si las pruebas bioquímicas eran normales, se descarta acromegalia. Para el tratamiento, los objetivos van a ser revertir los efectos de la hipersecreción de GH, normalizar los valores tanto de GH como de IGF-1, pero para el seguimiento vamos a usar IGF-1, no GH. ¿Sí? Reducir o remover la masa tumoral, conservar la función hipofisaria todo lo que se pueda y disminuir la morbimortalidad. Entonces, para el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? En estos casos, la cirugía se remueve el tumor hipofisario y es cirugías curativas. En el caso de que no se pueda operar o de que sea un tumor que ya está avanzado y se complica más en esos casos, porque en general la cirugía no va a poder sacar todo el tumor, ahí es donde se pasa a los otros pasos terapéuticos, que tenemos radioterapia, tratamiento farmacológico con análogo de somatostatina. Está el antagonista de GH, que igual es carísimo, así que, bueno, algunos pacientes sí lo están usando. Y como criterios de curación vamos a tener que la IGF-1 esté normal. También se puede hacer la PTOG para seguimiento, que esté en menos de 1, o sea, normal. Y sabemos que el porcentaje de curación es mucho más alto en los microadenomas, ya que en los macroadenomas por lo general ya invadieron y queda alguna otra célula por ahí que después crece. Entonces, la cirugía transeptoefenoidal es el abordaje nasal, el cirujano entra a través de la nariz, hace un drill en el hueso para entrar al seno efenoidal y después otro drill para ir del seno efenoidal a la silla turca. Y ahí saca el tumor, todo con camarita, se llama microcirugía. Entonces tenemos la cirugía transeptoefenoidal microquirúrgica, es de elección, la eficacia del 80% en microadenomas y más baja en tumores más grandes. Las ventajas es que hay rápida mejoría, disminuye la masa tumoral, es un costo único, ¿sí? Porque vamos a ver que las drogas son muy costosas y en general es un tratamiento definitivo la cirugía. Las desventajas es que se puede dañar el resto del tejido hipofisario, entonces puede haber hipopituitarismo, diabetes insípida, complicaciones locales, como sabemos de todas las cirugías, y puede haber también persistencia tumoral.
Para la radioterapia, también en todos los tumores hipofisarios, una opción, en general última, va a ser radioterapia. Pero bueno, es una opción cuando es necesario. La eficacia dice que va del 10 al 50%. Y en general es de lento inicio de acción, ¿sí? Como dice, hasta 10 años. O sea, uno le da la radioterapia ahora, pero sabe que el efecto por ahí no es a los 6 meses, sino que a veces tarda 1 o 2 años, seguro, y después va a haber un efecto más tarde también, ¿sí? Neoplasias, sí, de cáncer de colon y de tiroides. Esas son las más frecuentes, sí. Podríamos hablar de que el riesgo de neoplasias en pacientes con acromegalia puede ser de cualquier órgano en realidad, porque el IGF-1 va a estimular a todos los órganos. Pero las más conocidas es colon y tiroides. Cáncer de colon y cáncer de tiroides, por eso sí está descrito hacer cáncer de colon con, hacer screening para cáncer con videocolonoscopía anual. Y después si el paciente se cura, seguir con videocolonoscopia cada 3 años. En cuanto a la radioterapia, entonces las ventajas es que disminuye la masa tumoral y podría ser definitivo. Y en cuanto a las desventajas, dije, lento inicio de acción, hasta 10 años puede tardar en hacer efecto y puede producir hipopituitarismo del resto de los ejes. Hay un riesgo de un segundo tumor menos común. El riesgo de ACV, de la radioterapia y en general la radioterapia convencional se administra fraccionadamente en 4 semanas. El paciente va varias semanas a hacerse la radioterapia. Después está la radioterapia estereotáxica, un poco más moderna, que es una única dosis de radioterapia más localizada, o sea, el haz de radiación es más pequeño, entonces va más dirigida y es una dosis más alta en una única vez, ¿sí? Los que lo hacen y están especializados en eso tienen muy buenos reportes, muy buenos resultados, mejores que con la radioterapia convencional. Igualmente la eficacia descripta también es del 50%, disminuye la masa tumoral en un 97%, podría ser definitivo y es más rápida de accionar que versus la radioterapia fraccionada. Desventajas, está contraindicado en tumores muy grandes, ¿sí? Ya que el haz de radioterapia estereotáxica es pequeño. Está contraindicado cuando hay proximidad con el quiasma, porque ahí hay riesgo de que la radioterapia le llegue al nervio óptico y eso sería peor. Y el riesgo de hipopituitarismo es un poco más bajo, el 30%. Y está solo en centros disponibles, acá lo hacen en el FLENI. Y como opción farmacológica más rara, ¿sí? Recuerden que el tratamiento acá era quirúrgico, ¿sí? Estos los vamos a considerar cuando el paciente no responde a tratamiento quirúrgico o de segunda o tercera línea. Los análogos de somatostatina se podrían usar, que tenemos octreotide principalmente. La eficacia es del 70% para controlar la GH o hasta el 50% que normalizan IGF-1. Las ventajas es que no van a producir hipopituitarismo, el inicio de acción es rápido, o sea, le damos el fármaco y a las 3 semanas ya está inhibido. Y las desventajas es de alto costo, ¿sí? Ayer me fijé, el octreotide que se administra una vez por mes, y es inyectable, además son intramusculares una vez por mes, está a 180.000 pesos, la dosis más baja. Y después las dosis más altas, creo que 200, no sé, más o menos 250.000 pesos por mes. O sea, también son tratamientos muy costosos. Bueno, eso. Y acá hay otro fármaco más moderno, también más costoso, que es el antagonista del receptor de GH. Sería una muy buena opción porque la desventaja es que no va a atacar o no va a ir, no está dirigida hacia la masa tumoral. ¿Sí? La masa tumoral no la va a afectar. Nada más lo que va a frenar es todos los efectos del exceso de GH. Es un antagonista del receptor de GH. ¿Sí? Es biosintético. La eficacia en controlar la IGF-1 es del 90%. ¿Sí? Es bueno, pero para regular todos los síntomas del exceso de GH. Bueno, si quieren, vamos terminando. Y este es el último de los agonistas dopaminérgicos. Otra opción que son la bromocriptina y la cabergolina, que también es menos efectiva, por eso los puse en orden de mayor a menor.
la eficacia va del 15 al 30%, lo vamos a usar más en tumores mixtos quizás, porque la cabergolina se usa más para los prolactinomas, entonces si es un prolactinoma, ahí lo vamos a usar más. La ventaja es que es de administración oral, son comprimidos, y bueno, la desventaja es que no son tan efectivos. Bueno, si quieren terminamos acá y en la próxima seguimos con prolactinomas. En la próxima seguimos con prolactinomas y casos clínicos. Ahora a las 11. ¿Nos podría pasar las diapositivas? Sí, ¿a qué mail se las pasó? Que los chicos de última le pasen.